libro que providencialmente comenzamos a leer hoy en la lectura consecutiva, y vamos a estar leyendo específicamente el capítulo 21, versículo 1 en adelante de Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8, aunque vamos a estar enfocados en los primeros 5. Dice la palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Un predicador confiesa que cuando él era niño no tenía ninguna ilusión de ir al cielo. No era algo que le interesara, no era algo que le emocionara, porque él se imaginaba el cielo como ese lugar, como un culto interminable, en donde tendríamos que estar quietos por los siglos de los siglos. ¿Pero es así como debemos nosotros imaginar la vida en el cielo? Por supuesto que no. Aunque el Señor no ha revelado todos sus detalles de cómo será la vida futura, al menos nos ha dado lo suficiente en su palabra como para que tengamos una pequeña idea de las cosas maravillosas y extraordinarias que sus hijos disfrutarán cuando moren en su presencia. Y es de esas cosas maravillosas y extraordinarias de nuestra vida futura de lo que hablaremos hoy. Y mi corazón, mejor dicho, mi oración, es que esto pueda añadir en tu vida y en la mía esperanza sobre esperanza. Hermanos, los cristianos hoy ven el libro de Apocalipsis de dos maneras erradas, pienso yo. Una, con cierto terror, con cierto temor, de acercarse a las páginas del libro de Apocalipsis, porque no entiendo esto de la bestia, esto y aquello. Y ese cierto terror lleva a los cristianos hoy incluso a alejar el libro de Apocalipsis de sus lecturas devocionales. Porque eso es muy difícil. ¿Para qué leerlo? Incluso me voy más allá. Pastores y predicadores han sacado el libro de Apocalipsis de sus púlpitos. No es un libro que es común oír predicar. Estos también han sido arrastrados por este temor. Y hermanos míos, si nosotros entendemos el propósito de este libro, fue escrito a una audiencia que estaba pasando por momentos muy oscuros y fue escrito precisamente para dar esperanza, para infundir esperanza a los creyentes, no para infundir terror. Por otro lado, algunos ven el libro de Apocalipsis como una especie de bola de cristal, en donde tratan de alimentar todas sus curiosidades. Y así muchos ven el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Daniel, Ezequiel, no para conocer a Dios y su plan redentor, sino para alimentar sus curiosidades. Y yo espero que ni tú ni yo veamos el libro de Apocalipsis de ninguna de estas dos maneras. Ni con un terror que nos mantenga alejados de él, ni como una especie de bola de cristal para alimentar nuestras curiosidades, sino como un libro en el cual podemos hallar esperanza y conocer el plan de nuestro Dios. Amén. Por otro lado, quiero añadir que el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, tienen ciertas conexiones entre sí. Por ejemplo, Génesis nos muestra que el maligno, o sea, el diablo, tuvo acceso al paraíso.
Mas el libro de Apocalipsis nos muestra que el diablo será arrojado fuera para siempre y que nada inmundo tendrá acceso a este paraíso. Por ejemplo, el libro del Génesis nos muestra que la tierra había quedado bajo maldición luego que entró el pecado. Mas el libro de Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 13, nos dice que ya no habrá más maldición. El libro del Génesis, en su capítulo 3, versículo 15, nos promete a un redentor que será descendiente de la mujer. Mas el libro de Apocalipsis se nos presenta una redención ya consumada, ya completa. Hermanos, el libro de Apocalipsis, como decía mi pastor Rubén, está repleto de victorias. Victorias sobre victorias, está lleno el libro de Apocalipsis. Como bien decía, el libro de Apocalipsis significa que al final de cuentas nosotros ganamos. No porque nosotros en nuestra fuerza logramos esa victoria, sino porque el Cordero de Dios logró esa victoria. Y cada una de estas victorias que encontramos en el libro de Apocalipsis deben convertirse en gran esperanza para nosotros. Cada victoria en el libro de Apocalipsis debe añadir esperanza sobre esperanza a la vida del cristiano. Y es así como he titulado mi sermón de hoy: Esperanza sobre esperanza. Y yo quisiera que veamos 4 verdades en los primeros 5 versículos del capítulo 21 de Apocalipsis. Y yo quisiera que estas verdades infundan vida, poder, gozo, alegría, esperanza a tu vida y a la mía. Y que no seamos indiferentes a realidades tan gloriosas que serán predicadas hoy. Hermanos, cuando nosotros leemos los primeros 5 versículos de Apocalipsis 21, vemos 4 formas en las que las cosas serán nuevas. Y la primera de ellas es que Dios promete darnos una nueva creación. Dios hará una nueva y gloriosa creación. Y ese es el punto del versículo 1 de Apocalipsis 21. Y dice la Escritura: y vi un cielo nuevo, este es el apóstol Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Hermanos, no creo que esto significa que Dios nos va a recoger y a llevar a un nuevo sistema solar, aunque Él puede hacerlo. De hecho, cuando tú lees el libro del profeta Isaías, Dios también le prometió al profeta cielos nuevos y tierra nueva. La esperanza de los profetas parece ser que esta tierra y que estos cielos serán hechos nuevos. Eso es lo que enseña la Escritura. Y la palabra primero aquí en este versículo, donde dice la primera tierra pasaron y el primer cielo pasaron, esta palabra primero aquí en este texto está relacionado con algo temporal, con algo pasajero. Y lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que la vida temporal habrá pasado para dar lugar a la vida eterna. Ese evento glorioso que Dios promete dar a sus hijos. Todo lo vano, todo lo malo, todo lo doloroso será removido, dice la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera en Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada, dice Pablo. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso dice la Escritura. Hermanos, la gloria del pueblo de Dios, la cual le será otorgada ese día, demandará una gloriosa creación para vivir. ¿Escucharon eso? La gloria del pueblo de Dios demandará una gloriosa creación para vivir. Así que, hermanos, la creación caída, este mundo que ha sido afectado por el pecado, obtendrá la misma libertad de la vanidad, del mal y del dolor que obtendrán los hijos de Dios. Dios promete darnos un hogar nuevo, glorioso, espléndido, maravilloso, extraordinario. Hermanos, nosotros somos peregrinos en esta tierra que vamos camino a la ciudad de Dios. Nosotros somos peregrinos en esta tierra que vamos camino a nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Por eso hay un himno muy antiguo que dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Este no es nuestro hogar. Estamos de pasada. Es aquí donde debemos honrar, glorificar y gozarnos en Dios, pero este no es nuestro hogar final. Vamos camino a nuestra casa.
Vamos camino a nuestro lugar de habitación por la eternidad, que la Biblia dice que serán cielos nuevos y una tierra nueva, una creación gloriosa y extraordinaria que Dios promete a sus hijos. Esta creación no siempre fue así. La Biblia describe en sus primeros 2 capítulos en el libro del Génesis que todo lo que Dios creó fue bueno. Y no solamente bueno, dice la Biblia, bueno en gran manera. Cuando el pecado entró al mundo, a partir de Génesis capítulo 3, esta creación fue afectada. La tierra fue maldita, pero ni siquiera el pecado ni el mismo diablo frustrará los planes gloriosos de Dios. Por eso Él se traza ahora un mundo todavía más glorioso que el primero. Una creación completamente nueva y gloriosa para que habiten sus hijos con Él. Pero en segundo lugar, Dios nos promete dar o hacernos nuevos espiritual y moralmente. Seremos nuevos espiritual y moralmente. Miren cómo lo dice el versículo 2 de Apocalipsis 21. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta es una ciudad que descendía del cielo, y cuando ustedes estudian la Biblia en todo su contexto, este término también era añadido a la iglesia, la ciudad de Dios, el edificio de Dios, como también aquí significa un lugar. Y esta ciudad de Dios dice que descendía del cielo de Dios, por eso la llamamos la ciudad de Dios, porque descendía del cielo de Dios. Y esto me lleva a pensar en algo, cuando veo esta ciudad descendiendo del cielo de Dios. Es como cuando Dios descendió en la persona de Cristo para estar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, habitando entre nosotros, obedeciendo la ley de Dios de manera perfecta y llenando el estándar divino, muriendo en la cruz del Calvario y levantándose entre los muertos y estando con nosotros. Pero esta ciudad también es identificada como el pueblo de Dios. Esta es una figura de la iglesia preparada y hermoseada para su esposo, o sea, Jesús. Hermanos, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, Él hará a la iglesia, a su pueblo, espiritual y moralmente hermosa para su Hijo. Dios no pretende mostrarle cualquier esposa a su Hijo. Él le mostrará una esposa sin mancha, sin arruga, gloriosa, linda y hermosa para su Hijo Jesucristo. Alguien decía que hay una equivocación cuando la gente dice que Dios nos ama como somos. Eso es un error. Dios no nos ama como somos. A la única persona que Dios ama como es a su Hijo Jesucristo. Dios nos ama en Cristo a pesar de lo que somos. Y no pretende dejarnos como nos encontró. Pretende, como en la parábola del hijo pródigo, ponernos nuevas vestiduras. Y eso es lo que Él hace aquí. Transformarnos y hacernos nuevos espiritual y moralmente. Miren los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ahora bien, ¿qué tiene que decir aquel ángel que trajo todas las plagas? Dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, yo te mostraré a la esposa del Cordero. Verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Ves lo bella que es esta esposa? ¿Te imaginas así tan preciosa como una piedra de jaspe? ¿Tan hermosa y brillante como el cristal? Pues es así como la Biblia describe a la iglesia. Y la iglesia es conformado por los creyentes que han depositado su fe en la justicia de Cristo. Hermanos, la más grande frustración de este presente mundo es que aún nosotros pecamos.
mientras estemos en este mundo, aquel proverbio que dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia, sigue vigente mientras estemos en este mundo. Las palabras del apóstol Juan en su primera carta, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Esas palabras, mientras estemos en este mundo, siguen vigentes. Mientras estemos en este mundo, el Salmo 51 seguirá teniendo impacto sobre nosotros. La Biblia nos enseña que sin Cristo éramos esclavos del pecado, dominados por Él, controlados por Él, y hacíamos conforme a nuestra naturaleza. Pero luego que Cristo llega a nuestra vida, declara Romanos capítulo 6, que el pecado fue destronado y ya no es nuestro rey, ya el pecado no es nuestro amo. Pero ¿saben qué? Quedaron restos de este ejército destronado, llamado pecado remanente. Y este pecado remanente todos los días está haciendo todo lo posible para volverse a colocar en su trono, de donde fue destronado. Y esa es la lucha que tú y yo experimentamos todos los días. El arrepentimiento será necesario mientras estemos en esta vida. Ir al trono de la gracia, rogar misericordia a nuestro sacerdote, será necesario mientras estemos aquí. Cuando tuve la oportunidad de predicar en Barranquilla, en Colombia, les preguntaba algo a los hermanos y les decía, ¿qué nos diferencia de los incrédulos? Que ellos pecan y nosotros no. Porque me temo que a veces pensamos que es así. No. Nosotros pecamos igual. Y a veces peor, y da vergüenza decirlo. Lo que nos diferencia es que por la pura gracia divina, por la pura y rica misericordia de Dios, nuestros pecados nos han sido perdonados y los de ellos no. Es el perdón de Dios, es la gracia divina, es el amor de Cristo. Y esto no porque lo merecíamos. Y anhelamos que muchos de ellos también alcancen el perdón y la vida eterna. Pero esta es la parte más frustrante de todo. Esta es la parte más dolorosa y Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, verso 23 al 24 de la siguiente manera. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una realidad. Romanos 5 es real. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es real. Romanos 6 es real. El pecado no se enseñorea de nosotros. Romanos 8 es real, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Romanos 7 también es real. Hay un pecado remanente en nosotros que no podemos ignorar. Y no podemos dirigirnos a los otros hombres como si este no estuviera todavía en nuestros corazones. Miren cómo lo dice el pastor John Piper. Esta guerra es la cosa más frustrante acerca de la vida en este mundo, al menos para los hijos de Dios. Escuchen bien, queremos ser santos, pero nos quedamos cortos de la santidad que anhelamos. Queremos amar, pero decimos cosas dolorosas a quienes amamos. Queremos adorar, pero muchas veces nos sentimos fríos. Queremos caminar en paz, pero muchas veces sentimos ansiedad y pánico. Queremos ser puros de mente, pero la impureza bombardea nuestros corazones. Esta es la frustración más grande del Hijo de Dios. Todavía clamamos nosotros como el salmista: mi pecado está siempre delante de mí y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo sé que hay cierto progreso en la medida que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y en la santificación. Yo lo sé, eso es real también. Pero lo que anhelamos por completo es una liberación de esa inclinación a pecar. Hermano mío que estás aquí, escucha bien esta pregunta. ¿No anhelas ese día en que seas tan bueno, recto y puro que las personas solo vean pureza en ti? ¿No anhelas ese día? Yo lo anhelo desesperadamente. Es tan doloroso para mí tener que ir de rodillas ante el Señor y recordar que lo he vuelto a ofender, que he vuelto a violar su ley,
que no le adoro como debería. ¿No anhelas ese día donde no haya nada que esconder y ningún pecado del cual avergonzarte? ¿No anhelas ese día? Él prometió ese día en el que nos hará nuevos espiritual y moralmente. Hermanos, en aquel día luciremos como nunca, espiritualmente y moralmente nuevo. Estaremos en la casa del Padre con nuestro Padre. Amén. Pero en tercer lugar, Dios promete darnos una nueva relación con Dios. No solamente una nueva creación, no solamente nuevos espiritualmente y moralmente, sino una nueva relación con Dios. Y esto lo vemos en el verso 3 de Apocalipsis 21. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, esta verdad que la encontramos desde Génesis, Apocalipsis, en los profetas, donde Dios promete morar con su pueblo, donde ellos estarán con Él y Él será su Dios. Este es un lenguaje de pacto, hermanos. Este es un lenguaje de pacto. Estas palabras de que nosotros moraremos con Dios, Él morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Estas palabras nos hablan del amor permanente que Dios tiene por el pueblo del pacto. Cada vez que escuches estas palabras, cantes estas palabras, recuerda que estas palabras describen el amor permanente que Dios tiene por ti. Y hasta que no estés plenamente convencido, convencida del amor que Dios tiene por ti, no habrá fuego en tu corazón. Debes estar convencido de esto. Que Dios no solo ama, Dios te ama. Hermanos, es cierto que Dios está con nosotros ahora. Él, a través de la tercera persona de la Trinidad, ha hecho morada dentro de nosotros y ha prometido estar cuando su pueblo se reúne. Su espíritu mora en nosotros, dice 1 Corintios 6:19. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28:20. Pero en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 7, Pablo escribe lo siguiente: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, dice Pablo, estamos ausentes del Señor. Así que hay un sentido en el que estamos presentes con el Señor, pero hay un sentido profundo en el cual todavía estamos ausentes del Señor. Hermanos, algo más grande se acerca para todos nosotros en nuestra relación con Dios. Algo glorioso, una relación perfecta con Dios. Tú sabes cómo es tu relación con Dios y no es lo que debería ser. Debería mejorar con el tiempo en el proceso de santificación, pero en esta tierra nunca será perfecta. Hay frialdad. Muchas veces tu ausencia se hace notar en tu relación con Dios. Pero ese día, algo glorioso, único y permanente experimentarán los hijos de Dios. Como bien lo decía un siervo de Dios, si la comunión que Dios tuvo con Adán y Eva fue buena antes que entrar el pecado, en la ciudad de Dios esta relación será aún más gloriosa, única, perfecta, hermosa. Y no solo eso, podremos cumplir a la perfección el propósito del hombre en este mundo, que es glorificar a Dios y, escucha bien esto, disfrutar de Él para siempre. Allí, disfrutar de Él. No será una carga pesada, será deleitoso, será glorioso, será hermoso, será extraordinario. Hermanos, es como si esta ciudad fuera un gran templo donde mora la presencia de Dios en cada rincón, en cada espacio, en cada lugar, en cada momento, en cada segundo. Allí podrás gritar
En tu presencia hay plenitud de gozo. Por siempre. Yo sé que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo y figura literaria. Pero hermanos míos, el cielo no es una figura literaria. El cielo es real. Piensa en esto. Los habitantes de esta ciudad no estarán fuera nunca de la presencia de Dios. Y créeme, no te lo imagines como el pastor que cité al principio, que pensaba en un culto interminable donde todos estaremos quietos por los siglos de los siglos. O no te imagines el cielo saltando de nube en nube y con mucho cuidado de que no se te caiga el arpa. No, esto es glorioso, esto es único y será deleitoso. Promete darnos una nueva relación con Él. Pero en último lugar, promete hacernos nuevos física y corporalmente. Seremos nuevos física y corporalmente. Dios hará nuevas todas las cosas, incluyendo nuestros cuerpos. Mire lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 21. Enjugará Dios, lo hará Él mismo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de sus hijos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, este es el lugar donde Dios ha estado, siempre. Una vez un pastor decía, ante la pregunta que alguien le realizó, ¿y dónde estaba Dios cuando pasaron estas injusticias? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y el pastor le respondió, acumulando ira en su segunda venida para aplicarla sobre aquellos malvados. Él siempre ha estado sentado en su trono. Y dice, estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, esta es la verdad, lo demás es tu opinión, esta es la verdad. Y este texto dice que no habrá más muerte. La muerte se encarga de robarle la dignidad al hombre. Aquellos que se mofaron de muchas riquezas, de muchos bienes, fama, aprobación, seguidores en Facebook e Instagram, un día ese cuerpo se lo comerán los gusanos. Será tan miserable como si está su cuerpo junto al de un pobre hombre, no se diferenciará. Los gusanos dicen, ay, la carne del rico sabe más sabrosa, la del pobre no la quiero. No, la muerte le roba la dignidad al hombre. Y el texto dice que no habrá más muerte. Estando ahora mismo en Colombia, un día reposando luego de mi operación, la mayor de mis sobrinas comienza a llorar de repente frente a su plato de comida. Y le digo yo, Ariana, ¿qué te sucede? Y no podía hablar del llanto que salía de adentro de ella. Y estaban sus primos alrededor y yo dije, quizás no quiera hablar porque están ellos allí. Y la llevé aparte y la abracé y le dije, ¿qué tienes? Y lloraba y lloraba. Y en un momento que cesó de llorar, ella me dice, tío, es que extraño a mi papá. Su padre murió en un accidente cuando ella tan solo tenía 4 añitos. Y yo le recordaba a ella, primero que estaba con ella y que la apoyaba y la abrazaba, sino también las gloriosas realidades que trae el Evangelio. Y que un día no lloraremos a más nadie. No tendremos que llorar a seres que amamos. No experimentaremos el dolor de ninguna manera. No más dolor, no más muerte, dice Dios. No más lágrimas. Y si vas a llorar en el cielo, va a ser de alegría. Hermanos, un día la muerte y el dolor, un día y el clamor se desvanecerán. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Un día, esto tiene su fecha de caducación. Esto no es para siempre. El dolor no es para siempre. Las enfermedades no son para siempre. Nuestro buen, amoroso y poderoso Dios se ha propuesto renovar todas las cosas, aún mejor que al principio. Las cosas serán nuevas, no porque no tendremos cuerpos, sino porque tendremos nuevos cuerpos. Un nuevo cuerpo donde no habrá nada de muertes, donde no habrá necesidad de cirugías,
donde no habrá necesidad de quimioterapias, de medicamentos, nada de herida, nada de llanto. Solo gozo eterno, solo gozo eterno en la presencia del gran Rey. Lo único que experimentaremos en el cielo cada segundo será alegría, 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 alegría y más alegría. ¿Ustedes han estado en esos momentos donde uno experimenta mucha alegría y no quiere que termine? Dígame si es a veces esos cumpleaños donde tienes a todos tus seres queridos y todo lo que deseas y estás allí feliz y no quieres que termine. Bueno, eso es una caricatura ante la gloria y la alegría que tú y yo, como cristianos, experimentaremos en la ciudad celestial. Miren, decía un siervo de Dios, hay una gran cantidad de personas que sienten que no recibieron un trato justo cuando se aprobaron sus cuerpos. Muchas personas tienen deformidades dramáticas, algunos han perdido extremidades, órganos, algunos están paralizados, algunos no pueden oír, algunos no pueden ver, algunos tienen extensas manchas de la piel, algunos tienen distorsiones monstruosas. Pero escuchen esto, pero Dios no tiene la intención de dejar a nadie en esta condición si ellos confían en Él. Si no puedes ver, apenas pongas el primer pie en la ciudad de Dios, verás, y no solamente eso, verás lo más glorioso del mundo. Si no tienes órganos, volverán a su lugar. Si no puedes hablar, podrás cantar de alabanza a Dios. Si no puedes oír, oirás allá en la ciudad de Dios a todo el pueblo de Dios cantando en alabanza al Rey. Ni siquiera la ceguera o deformidades serán para siempre. Dios, a los que confían en Él, se aferran a Cristo como su justicia, su sacerdote, su profeta, su Rey, su Salvador, su Señor, tendrán también nuevos cuerpos, glorificados, hermosos. Amén. Hermanos, para ver a nuestro Señor, a nuestro glorioso Señor, no lo podemos hacer con estos ojos afectados por el pecado. Se nos concederán ojos glorificados para ver a nuestro Rey. Miren, se cuenta la historia de un joven quien a los 10 años perdió la vista. Mientras estaba haciendo sus estudios ya mucho mayor, conoció a una joven. Su papá era militar de Estados Unidos y él se comprometió con esta joven y se iban a casar. Pero el suegro le sugirió a este joven que había perdido la vista a los 10 años, le dijo, mira, hay un procedimiento que se está llevando a cabo ahora mismo que te puede devolver la vista. Yo te recomiendo que lo pruebes. El asunto es que este joven se somete a este procedimiento antes de la boda. Ok, yo me voy a someter a ese procedimiento, pero antes de casarme. Y este joven, antes de someterse a este procedimiento, en sus ojos, pidió lo siguiente. Él dijo, yo quiero una cosa, dinos, que me quiten la venda, pero en el día de la boda. Allí frente al altar. Antes no. Porque lo primero que yo quiero hacer es ver a mi novia. Y así fue. Y le quitaron la venda allí frente al altar, frente a su novia. Y cuando la vio por primera vez, él dijo, tú eres más hermosa de lo que yo pude haber imaginado. Eres mucho más hermosa de lo que imaginé. Hermanos, Juan dice que cuando Cristo vuelva por segunda vez, le veremos tal cual como Él es. ¿Cómo será ver a Cristo por primera vez? ¿Has pensado en eso? Yo se los estoy diciendo y es inevitable que no me llene de emoción y alegría. ¿Cómo será ver por primera vez
al rostro aquel que dio su vida y derramó su sangre por ti, quien eras un blasfemo, un pecador que odiaba a Dios y se oponía a su ley. ¿Cómo será ver a su rostro aquel que por muchos años te guardó, te guió y te mostró su amor en tu peregrinaje en esta tierra? Lo que hace hermoso el cielo es Jesús. Si no tienes un amor por Jesús en esta tierra, ¿para qué quieres ir al cielo? Él es lo más hermoso del cielo. O como dijo un buen predicador, el cielo es Jesús. Es Cristo. Hermanos, cuando Dios haga nueva todas las cosas, Él nos hará espiritual y moralmente tan puros como el cristal. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, nos dará cuerpos gloriosos como el de Cristo. Cuando Dios haga nueva todas las cosas, removerá de toda la creación el mal y el dolor. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas en su segunda venida, Él mismo vendrá a nosotros y nos permitirá ver su rostro. Esperanza sobre esperanza tenemos en Cristo. Vive tu vida día a día con esta esperanza presente. Aún en el momento más oscuro como el que estaban atravesando los hermanos que recibieron esto. Aún en los momentos de mayor tentación, ¿vale la pena ceder al pecado y perder esto? ¿Valen la pena las riquezas de este mundo y la aprobación de los hombres por esto? ¿Qué puede compararse con las glorias que ha de venir? Nada. Y que si esta es tu esperanza, que se haga visible en tu día a día. Por último, quiero dirigirme a aquellos que están aquí sin Cristo. Aquellos que solo están aquí por mera obligación o compromiso. Aquellos que están aquí porque creen que son cristianos por el solo hecho de estar aquí cada mañana. Aquellos que llevan una doble vida. Aquellos a quienes el evangelio les parece fastidioso e incómodo. Aquellos que están aquí simplemente porque sus padres los traen. En el versículo final que leímos esta mañana, este texto dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este será el lugar en donde habitarán aquellos que rechacen a Cristo. Pero este no tiene por qué ser tu destino final. Este no tiene que ser el lugar en donde mores por la eternidad. Hoy puedes venir a Jesús, aferrarte a Él como el Señor de tu vida, como tu justicia, como tu Salvador, como aquel que puede limpiarte de todo pecado y acercarte a Dios, para que le glorifiques y disfrutes de Él para siempre. Porque Cristo dio su vida para que tú tengas vida en abundancia. Que Dios nos permita vivir nuestro día a día, en nuestro camino a nuestra ciudad, en nuestro camino a nuestro hogar, anclados en esta esperanza que el Cordero de Dios compró para nosotros. Oremos.